Mi prometida invitó a mi hermana gemela abusiva a mis espaldas para sorprenderme en nuestra boda. Tengo 28 años y me comprometí con mi novia de 26 años hace unos meses y se suponía que nos íbamos a casar hace 2 días. Mi novia era una persona normal y bastante relajada antes de comprometernos, pero tan pronto como se puso el anillo en el dedo, se convirtió en esta persona controladora y terca que no estaba dispuesta a escuchar nada de lo que decía. Ella fue la que planeó toda la boda y no tomó en consideración ninguna de mis opiniones, hizo lo que le dio la gana. Invitó a quien quería, incluso a mis invitados, incluidos amigos muy antiguos míos que no habían hablado conmigo en años. Le dije varias veces que no los invitara, ya que sería incómodo para todos, pero ella estaba convencida de que todos los que me conocían debían ser invitados. Así que, eventualmente, dejé de intentarlo y la dejé hacer lo que quisiera, esperando que esta nueva faceta suya desapareciera una vez que nos casáramos. Siempre había tenido problemas de control incluso antes de conocerla, eso fue lo que me dijo mi amigo que fue quien me la presentó. Pero no había imaginado nada tan malo. Ella necesitaba ser quien dirigiera el espectáculo en todo momento y todo lo que decía tenía que suceder o de lo contrario se volvería loca por eso. Lidié con eso durante las pocas semanas previas a la boda sin decir una palabra, ya que la quería. Pero luego hizo algo absolutamente imperdonable. Mientras hacíamos una lista de personas para invitar hace unos meses, mi prometida me preguntó por mi hermana. Me sorprendí un poco porque le había dicho muy claramente unos meses después de empezar nuestra relación que había cortado el contacto con mi hermana hace 10 años y no había vuelto a saber de ella, que era lo que quería. Ella había conocido a mi familia 6 meses después del inicio de la relación y cuando vio las múltiples fotos familiares en las paredes, por supuesto, me preguntó quién era la chica idéntica que estaba a mi lado en todas mis fotos de la infancia y tuve que contarle sobre mi hermana gemela. Mi hermana gemela y yo cortamos el contacto hace 10 años por un incidente que cambió mi vida para peor. Mi hermana y yo no éramos amigas mientras crecíamos, aunque sería fácil ser engañado por las fotos, ya que parecíamos dos niños felices abrazándonos y sonriendo constantemente, pero eso solo era para el bien de nuestros padres. Pero detrás de escena, estábamos constantemente en desacuerdo por cualquier cosa. Ni siquiera eran las lindas rivalidades entre hermanos que la mayoría de la gente podría estar pensando ahora. No nos amábamos en el fondo, nos odiábamos directamente y hacíamos todo lo posible para superarnos mutuamente todo el tiempo. Esto no se detuvo hasta que llegamos a la secundaria y terminé obteniendo mejores notas que ella en mis exámenes. Estaba furiosa por eso y se negó a mirarme siquiera durante días después de eso, lo cual estuvo bien para mí y sentí que la había vencido de una vez por todas. Pequeño sabía yo que lo peor estaba por venir. Unas semanas después, era hora de ver en qué universidades habíamos sido aceptados. Tanto mi hermana como yo éramos estudiantes de ahí por lo que esperábamos ser aceptados en todas las universidades a las que aplicamos. Mi primera opción era Yale y la suya era Princeton. Ni siquiera había considerado aplicar a Princeton simplemente porque pensé que si ella iba allí, no querría terminar en el mismo lugar, pero mis amigos me convencieron de aplicar en el último minuto, ya que no podía basar decisiones sobre mi futuro en algo tan tonto como si mi hermana iría al mismo lugar y ya era hora de que dejáramos de lado esta ridícula rivalidad. Así que, apliqué de todos modos. Había hecho un gran problema por no aplicar a Princeton e incluso se lo había restregado en la cara en la cena, así que cuando cambié de opinión y sí apliqué, me quedé callado al respecto porque sería bastante embarazoso volver atrás en mi palabra después de haber sido tan dramático sobre todo el asunto, y para empeorar las cosas, incluso mi hermana había dicho que no había aplicado a Yale por razones similares, probablemente para devolverme el golpe, pero supongo que ella no habría vuelto atrás en su palabra de todos modos. Eventualmente, terminé siendo aceptado en ambos y mientras mi hermana sí fue aceptada en Columbia, no fue aceptada en Princeton. Fue un gran golpe para ella, ya que hablaba de nada más aparte de ir a Princeton desde que comenzó el último año y pude decir que solo iba a empeorar una vez que se enterara de que yo había sido aceptado y resultó que tenía razón. Había planeado mantener mi aceptación a Princeton en secreto porque no era como si iba a ir y mi hermana no necesitaba saberlo. No tenía miedo de ofenderla, pero simplemente no quería ningún drama extra antes de irme a la universidad, pero supongo que mis padres se habían enterado de alguna manera. Probablemente habían revisado nuestro correo de todos modos. Mi mamá decidió organizarnos una fiesta sorpresa a ambos esa misma tarde con los nombres de todas las universidades escritos en glaseado en nuestros pasteles. Yo no sabía nada al respecto. Si lo hubiera sabido, tal vez habría hecho algo para evitarlo. Tan pronto como mi hermana vio Princeton en mi pastel, escarneció y dijo que ni siquiera había aplicado.
Pero creo que debe haber adivinado por mi expresión cuál era la verdad. Comenzó a gritarme en la cara sobre cómo le había arruinado la vida y le había robado el futuro mientras yo intentaba explicar que no tenía idea de que no sería aceptada y no quería hacerle esto. Pero por supuesto, dada nuestra historia de competencia y rivalidad, eso era difícil de creer, aunque realmente me sentía mal por lo que había pasado. Después de un tiempo, finalmente pareció quedarse sin energías y salió de la casa llorando. Me senté en la sala mientras mis padres me decían lo hartos que estaban de nuestras constantes peleas y que ambos teníamos que madurar seriamente. No podía culparlos tampoco, porque hicieron todo lo posible para arreglar las cosas entre nosotros, pero parecía que habíamos salido del vientre odiándonos mutuamente. Así que decidí seguir el consejo de mis padres para que mi hermana y yo al menos pudiéramos ser civiles el uno con el otro. 15 minutos después de que ella se fuera, salí a hablar con ella. La mayoría de nuestros invitados se habían ido después del arrebato de mi hermana y también estaba bastante oscuro afuera. No podía ver a mi hermana allí y traté de llamarla por su nombre, pero antes de darme cuenta de lo que estaba sucediendo, sentí algo realmente duro golpearme en la parte posterior de la cabeza y caí al suelo. Después de eso, solo recuerdo sentir un dolor insoportable y gritar pidiendo ayuda antes de desmayarme. Lo siguiente que supe fue que estaba despertando en una habitación de hospital con mi muñeca vendada. Una vez que desperté, mis padres me informaron que mi hermana psicótica había estado esperando afuera a que yo saliera, y cuando la llamé, me golpeó en la cabeza con una pala y luego, como remate, pisó mi muñeca izquierda tan fuerte como pudo, por eso estaba dislocada. Apenas podía creer lo que decían, porque aunque tenía mis diferencias con mi hermana, ni siquiera podía imaginar hacer algo tan psicótico y depravado hacia ella. Mis padres me rogaron que no presentara cargos contra mi propia hermana, por eso lo dejé pasar. Pero después de eso, nunca volví a ver a mi hermana ni siquiera pregunté por ella a mis padres. No sé a qué universidad fue ni dónde fue después de ese incidente. Mis padres la habían enviado lejos y nunca pregunté a dónde. Sabía que aún mantenían contacto con ella, ya que se iban los fines de semana. No mencionaban a quién iban a visitar, pero no era un tonto. Sabía que iban a ver a mi hermana. Nunca les guardé rencor, ya que esta era su mejor opción para mantenernos separados, ya que claramente sacábamos lo peor el uno del otro. Después de recuperarme y ser declarado apto por los médicos, comencé la universidad, pero como ya había perdido unas semanas, estaba muy rezagado en mis calificaciones ese semestre, lo que no me satisfacía. Además, solía tener migrañas frecuentes debido a la lesión en la cabeza y el bulto en la parte posterior de mi cabeza era un recordatorio constante de lo que mi propia hermana me había hecho en un arrebato de ira. Innecesario decir que estaba bastante emocionalmente perturbado ese año y tuve que recibir terapia para sentirme yo mismo otra vez. Han pasado 10 años desde entonces y he seguido adelante con mi vida. Ahora, mis padres y yo nunca hablamos de mi hermana y nadie más de mi familia tampoco. Estoy seguro de que todos todavía mantienen contacto con ella, pero tienen el buen sentido de nunca mencionarla cuando están conmigo. Así que cuando mi prometida preguntó por ella, le dije que no la estábamos invitando y asumí que eso sería el fin de la discusión. Nunca le conté exactamente lo que había sucedido, pero no creo que deba, para ser honesto. El simple hecho de que no hayamos hablado en más de 10 años debería ser razón suficiente para que ella entienda que absolutamente no quiero a mi hermana cerca, ni ahora ni nunca más. Ella debería haber respetado eso, pero comenzó a acosarme y no paró durante días, hasta que finalmente le respondí bruscamente y le dije que si volvía a mencionar a mi hermana, cancelaría toda la boda. Eso pareció callarla por un tiempo, pero luego, 2 días antes, el día de nuestra boda, me di cuenta de lo que había hecho a mis espaldas. Estaba de pie frente al ministro esperando a que mi prometida caminara por el pasillo. La música comenzó y las damas de honor comenzaron a caminar, y fue entonces cuando noté a mi hermana entre ellas, caminando enlazada del brazo con uno de mis amigos, que lucía tan confundido como yo me sentía. Incluso mi hermana parecía realmente perdida. Me quedé sin palabras por unos segundos y no tenía absolutamente idea de lo que estaba sucediendo. Finalmente, mi prometida caminó por el pasillo, luciendo muy feliz y sonriendo ampliamente, pero yo no sentí nada más que enojo y traición. Sabía que esto era obra suya y no podía creer que hubiera hecho algo así, y en nuestro día de boda. Me sentí completamente sorprendido, así que por supuesto, no me sentí particularmente emocionado, y la mayoría de mis invitados podían entender por qué tenía una horrible expresión en mi rostro mientras mi novia caminaba hacia mí. Cuando finalmente estaba frente a mí, aún luciendo esa sonrisa, no perdí un segundo y le pregunté por qué mi hermana estaba ahí, cuando le había dicho categóricamente que no la invitara bajo ninguna circunstancia.
Ella me dijo que no quería tener esa discusión y que quería casarse primero, pero obviamente eso no iba a suceder, no más. Entonces le dije que necesitábamos hablar de esto ahora mismo, y ella admitió que le había dicho a mis padres que había estado hablando de querer reconciliarme con mi hermana antes de casarnos, lo cual es como logró persuadirlos para que le dieran la dirección y la información de contacto de mi hermana. Me dijo que había trabajado muy duro para convencerlo solo para poder sorprenderme, e incluso tuvo la audacia de decir que pensaba que ya era hora de que reconciliáramos nuestro pasado, aunque no tenía idea de lo que había sucedido realmente hace 10 años. Estuvimos allí arriba discutiendo durante unos 5 minutos mientras nuestros invitados esperaban y finalmente me di cuenta de que simplemente no había sentido de pelear más por nuestra relación. Estaba acabado y no quería tener nada que ver con esta mujer, así que simplemente me fui de la boda. Podía escucharla llamándome para que volviera, pero no le presté atención y seguí caminando hasta que llegué a mi auto. Luego comencé a conducir y seguí conduciendo hasta el atardecer. No pude encontrar ningún hotel decente por ahí, así que decidí dormir en mi auto. Cancelé todo en el teléfono por la tarde e ignoré todas las llamadas y mensajes de mi prometida y mi familia a propósito. Afortunadamente, tenía suficiente gasolina para volver a casa al día siguiente, pero tan pronto como vi el auto de mi prometida en el camino de entrada, decidí irme a vivir a un hotel en su lugar. Han pasado 2 días y no he respondido a ninguna de las llamadas o mensajes de mi prometida. Mis padres también han estado intentando comunicarse conmigo, pero no puedo molestarme con ellos en este momento. Honestamente, ni siquiera puedo creer que fueron lo suficientemente estúpidos como para pensar que sugeriría reconciliarme con mi hermana y que se tragaron la mentira de mi prometida. Lo menos que podrían haber hecho era llamarme para confirmar si eso era lo que quería, pero eligieron creer que este era el tipo de sorpresa que hubiera querido en mi boda. Sobre todo, estoy más allá de enfadado con mi prometida por lo que hizo. No tenía absolutamente ningún derecho de ir a mis espaldas, manipular a mis padres y luego llevar a mi hermana, con quien no había tenido contacto durante 10 años, a nuestra boda. Hizo un completo desastre de las cosas, ninguna de las cuales habría sucedido si simplemente hubiera respetado lo que dije. Hace unas horas me envió un mensaje de texto muy largo sobre cómo solo se enteró realmente de lo que había sucedido todos esos años atrás por parte de mis padres, ayer después de salir de la boda. Ella se disculpó por haberme tomado por sorpresa y estuvo de acuerdo en que debería haberme escuchado cuando dije que no quería a mi hermana en nuestra boda. También mencionó que mis padres y amigos estaban furiosos porque había hecho algo así y que recibió una buena reprimenda de todos ellos. Pero también agregó que pensaba que debería haber mencionado los detalles de mi gran pelea con mi hermana y debería haber mencionado la razón exacta por la que ya no hablaba con ella, para que no la hubiera invitado. No estoy de acuerdo en absoluto, sí, tal vez eso habría ayudado, pero no debería tener que explicarle todo. Fue un recuerdo doloroso para mí y no me gusta hablar de eso. Además, ella debería haberme creído cuando le dije que no quería a mi hermana cerca de mí. Nadie simplemente corta relaciones con su hermana durante 10 años sin una razón válida, y ella debería haber sabido que fue un momento horrible para mí y que tal vez en el futuro se lo habría contado, pero hasta entonces ella solo podría haber aceptado mi palabra. No me voy a casar con ella, eso está claro, pero no sé si le debo una disculpa. No me siento particularmente arrepentido al respecto y, si acaso, ella debería ser quien se disculpe sin culparme. ¿Qué piensan ustedes? Por no decirle a mi prometida exactamente por qué había cortado relaciones con mi hermana todos estos años. Actualización 1. He estado viviendo en el hotel durante 3 días ahora. Publiqué mi pregunta ayer y supongo que tuve razón al no disculparme, así que volví a ignorarla. Hablé con mi mamá esta mañana, aunque fue extraño y tenso, pero ella me dijo que lamentaba mucho lo que había pasado y que debería haber sabido que nunca querría a mi hermana cerca. Me explicó que mi prometida se había puesto en contacto con ellos hace unas semanas y prácticamente había estado tratando de convencerlos durante semanas antes de que acordaran darle la información de contacto de mi hermana. Mi prometida también los había obligado a prometerle que no me hablarían sobre esto ya que ella quería que fuera una sorpresa y, a la luz de los acontecimientos, creen que fue una decisión estúpida de su parte. Me alegra que se dieran cuenta y se disculparan por ello. Actualización 2. No estoy seguro de si me siento como perdonarlos aún, ya que estoy bastante destrozado por mis sentimientos en este momento, pero eventualmente supongo que los perdonaré, solo que no ahora. Estoy planeando regresar a casa en unos días, pero tengo que asegurarme de que mi prometida no esté allí cuando regrese. Obviamente, ella será quien se mude ya que la casa es realmente mía. Le daré suficiente tiempo para empacar y mudarse, lo cual es más de lo que ella merece de todos modos.
Esta relación definitivamente ha terminado ahora y honestamente estoy aliviado. Actualización 3. Le dije a mi prometida hace unos días que necesitaba desocupar la casa lo antes posible y le di 5 días para hacerlo. Hoy es el sexto día y regresé a mi propia casa creyendo que ya se habría ido, ya que me envió un mensaje de texto diciendo que se mudaría hoy. Así que volví a casa y, para mi sorpresa, la encontré esperándome en la sala de estar. Muy astutamente, probablemente había logrado estacionar su auto en otro lugar para que yo pensara que ya no estaba allí y caí en la trampa. Me molestó mucho verla allí y le dije que realmente no estaba de humor para discutir nada con ella en este momento. Fiel a su personaje, mi prometida no prestó atención a lo que estaba diciendo y comenzó a divagar sobre cómo había estado preocupada durante estos últimos días y que al menos debería haberle dicho dónde estaba. No sé por qué, pero por alguna razón, mi prometida simplemente asumió que a pesar de todo lo que había sucedido, podríamos simplemente reanudar nuestra relación y continuar desde donde la habíamos dejado, como si hubiera pausado un juego o algo así. Cuando no respondí, ella siguió hablando y me dijo que realmente estaba mal de mi parte no haberla informado sobre toda la situación con mi hermana y me acusó de ocultar la información que podría haberla puesto en peligro, ya que había ido a visitar a mi hermana. Ahí perdí los estribos. No podía creer que tuviera la audacia de siquiera pretender que esto era culpa mía. Así que le dije muy claramente que se largara de mi casa en ese mismo momento y que ya estábamos acabados. Parecía un poco sorprendida, supongo que había tomado todo lo que dije muy a la ligera, así que no se esperaba esto. Intentó discutir conmigo y parecía lista para llorar, pero las lágrimas ya no iban a afectarme más. Le dije que necesitaba irse en ese mismo segundo porque simplemente no soportaba verla y el sonido de su voz me estaba volviendo loco. Simplemente no podía seguir soportando su mierda y quería que se fuera para siempre. Creo que debo haber tocado un nervio allí porque estalló en lágrimas en ese momento, pero yo estaba tan emocionalmente agotado que ni siquiera me molesté en consolarla y simplemente la dejé llorando allí mientras entraba en mi habitación y me encerraba allí para tomar una siesta. Debo haber estado dormido por un tiempo porque cuando me desperté estaba oscuro afuera y mi prometida se había ido. Sé que volverá más tarde a llevarse sus cosas, pero por ahora finalmente estoy solo y tengo algo de espacio para pensar y procesar todo lo que me ha sucedido esta semana. Actualización 4. Han pasado 3 días desde que mi prometida se fue, pero aún no ha podido aceptar el hecho de que hemos terminado y me ha estado llamando todos los días. No respondo ninguna de ellas, pero sí siento un poco de lástima por ella. En cuanto a mis padres, pasaron ayer y se disculparon profusamente por lo que sucedió y se echaron toda la culpa a sí mismos. También finalmente les pregunté qué había estado haciendo mi hermana todos estos años y me dijeron que después de ese incidente la enviaron a un centro de rehabilitación para problemas de ira donde pasó varios meses, recibiendo tratamiento y terapia intensiva, ya que sus problemas mentales eran claramente mucho más graves que los míos. Una vez que fue dada de alta, finalmente comenzó la universidad pero tuvo que alquilar un apartamento donde vivía sola y mis padres la visitaban los fines de semana. Parecía mucho más normal y estable después de eso e incluso comenzó a trabajar alrededor del mismo tiempo que yo. Durante los últimos 7 años había estado viviendo un poco fuera de la ciudad y dirigía su propio negocio, lo cual era agradable, supongo. También me dijeron que después de que salí de la boda, mi hermana pareció darse cuenta de que había causado esto y se fue inmediatamente después de disculparse con nuestros padres por aparecer. Aparentemente, mi prometida le había dicho que esto era solo un ensayo y no la boda real, pero todo le pareció bastante real, por lo que estaba tan confundida. Mis padres también me entregaron una carta que mi hermana me había escrito y después de que se fueron, finalmente la abrí y la leí. Ha pasado 1 hora desde entonces y todavía estoy destrozado por ello. Se disculpó por todo lo que me hizo pasar cuando éramos niños y luego adolescentes y me prometió que había cambiado. Ahora sus palabras estaban llenas de arrepentimiento por cómo podríamos haber sido los mejores amigos, pero ahora solo somos extraños amargos, y dijo que aunque no tenía esperanzas de reconciliarse pronto debido a su temperamento violento, deseaba que algún día la perdonara y que tuviéramos una verdadera oportunidad de ser los hermanos que la gente querría que fuéramos. Me emocioné al leer eso y supongo que quiero lo mismo. Me daré un tiempo para pensarlo y tal vez, si me siento listo para ello, la perdonaré algún día, ya que también fui bastante cruel con ella cuando era niño. Por ahora solo quiero reconstruir mi vida y concentrarme en mejorar mi estado mental, ya que los últimos meses realmente me han afectado. Honestamente, solo estoy esperando a que mi prometida venga a recuperar sus cosas para poder bloquearla y seguir adelante con mi vida de una vez por todas. Creo que he tenido suficiente drama para toda una vida y simplemente estoy acabado. Hola a todos.
En esta publicación hemos incluido todas las actualizaciones que pudimos encontrar para esta historia. Si alguien tiene una actualización más reciente, agradeceríamos que la compartieran en los comentarios. Aprovechamos este espacio para enviar un saludo muy especial a los fans destacados y a toda esta maravillosa comunidad. Siempre estamos muy agradecidos por todo su apoyo. Gracias.